¿Por qué? Cuando tuvo a la policía delante no contó lo mismo que me había contado a mí. Ahí cambié mucho mi rumbo profesional y me centré en formar a cuerpos de seguridad, en formar a toda el área psicosocial para que la víctima no tuviera esos vacíos tan grandes de una entidad a otra en la que se iban perdiendo por el camino. No las podíamos proteger. Mi vida profesional cambió de rumbo a raíz de un caso que tuve. Fue un caso en el que la policía me trajo a una víctima que habían localizado que su agresor estaba huido de la justicia, había pasado 13 años en la cárcel, estaba en busca y captura por muchísimos delitos y si conseguían que la víctima declarase, entonces se podría localizar, lo detendrían y podríamos protegerla porque era una persona muy peligrosa. Se lo decía claramente, yo con todas las causas que tengo pendiente, a mí matarte a ti y a tu hija me sale gratis, no voy a pasar más años por ello en la cárcel. Entonces, trabajé con la víctima, conseguí que confiara en mí, hice una toma de conciencia para poner una denuncia mucho más rápida de lo que profesionalmente hubiera querido por las circunstancias de emergencia en la que estábamos. Vamos al juicio y libertad a espera de juicio. Claro, yo soy educadora social. A mí nadie me había explicado un proceso judicial, nadie me había explicado cómo iba una denuncia. Simplemente tenía que trabajar con la víctima y luego los cuerpos de seguridad hacer su trabajo. Yo, que la sutileza no es mi mejor virtud, lo que hice fue esperar al juez con su hija, la llevé al juez y le dije, dile tú que van a matar a su madre porque yo no tengo corazón y si voy a recordar esta cara todos los días de mi vida, pues mira, lo siento, pero tú también lo vas a hacer. A lo que el juez me respondió, ¿usted ha leído la denuncia? Soy educadora social, no tenía por qué, ¿no? En la denuncia solo pone una y otra vez, me ha llamado hijo de puta, me ha llamado hija de puta. Lo siento, pero es que yo solo puedo juzgar lo que está recogido en una denuncia. Y yo no puedo mandar a la cárcel a nadie porque llame hija de puta a una persona. En ese momento me di cuenta de la importancia de que todos los agentes psicosociales tengamos conocimientos de los procesos policiales. Porque a mí ella me había contado muchísimo más. Me había contado, delitos suficientes para pasar toda su vida en la cárcel. ¿Por qué? Cuando tuvo a la policía delante no contó lo mismo que me había contado a mí. Ahí cambié mucho mi rumbo profesional y me centré en formar a cuerpos de seguridad, en formar a toda el área psicosocial para que la víctima no tuviera esos vacíos tan grandes de una entidad a otra en la que se iban perdiendo por el camino. No las podíamos proteger. Voy a dividir las acciones facilitadoras, cosas que espero que sean muy prácticas y útiles en tu día a día, para los cuerpos de seguridad en los 4 grandes momentos en los que interviene con la víctima. En un momento de emergencia, cuando acude por una emergencia, ya porque llame la víctima en un estallido de violencia, porque llamen vecinos o familiares o porque ese estallido de violencia sea en la calle, en el proceso de denuncia, en la investigación posterior y en el seguimiento del caso. ¿Qué podemos hacer en los momentos de emergencia para que la víctima conecte con nosotros y pueda facilitarle el poner una denuncia completa? Primero tenéis que intentar, aunque tardéis mucho más tiempo, que confíe en vosotros. El maltratador le ha hecho creer que nadie le ayudará. Le ha hecho creer que todo el mundo va a pensar que no es para tanto, que es mentira o que está loca. Es muy importante evitar frases como va a ir mucho tiempo a la cárcel, es que tienes que hacerlo. No, ¿por qué? Porque está muy manipulada por el agresor y automáticamente va a decir, pero es que yo no quiero joderle la vida, es que yo no quiero arruinarlo, yo solo quiero que me deje en paz. Es mucho más efectivo centrarse en su valentía, en la valentía y que es el único camino, el único idioma que entienden para que la deje tranquila, para que la deje de molestar. Se merece vivir en paz. Centraos de verdad en su valentía y en la necesidad de que esté tranquila y que ese proceso es el único camino para conseguirlo. Mirarla a los ojos, os tiene que sentir cerca, sois su salvavidas. Yo entiendo que los cuerpos de seguridad tienen una posición de autoridad, pero hay en determinadas problemáticas en la que la humanidad es muy efectiva y muy necesaria para conectar. Piénsalo, ante vosotros, que no os conoce de nada, os tiene que contar cosas de la persona a la que quiere, con la que lleva años conviviendo su vida, en muchas ocasiones al padre de sus hijos.
¿Por qué debería de confiar más en vosotros que en él? ¿Por qué debería creer todo lo que decís, que es un maltratador, que merece estar en la cárcel? Ni siquiera lo conocéis. Y eso es verdad. O sea, entonces esa confianza, ese centraros únicamente en ella y en su felicidad, ese mirar a los ojos, ese intentar en la medida de lo posible que no tenga contacto ni auditivo ni visual con el agresor, para que eso no consiga que active su síndrome de mujer maltratada y justifique al agresor, hacerle especial hincapié en la gravedad de la situación. Tiene muchísimas situaciones de violencia totalmente normalizadas. Y ahí los hombres dentro de los cuerpos de seguridad tienen un gran papel en este punto. Porque no pasa nada si en una situación así decís, bueno, yo llevo 5 años con mi novia y por mucho que me enfade o me pueda enfadar, yo nunca le he llamado, eres una hija de puta, te voy a joder la vida, te vas a enterar. No me ha hecho falta, es que eso no es una pelea, eso es algo mucho más allá. De repente ese clic es que acabamos creyendo que todos los hombres son así. Y tener a una persona que está ahí para cuidarnos, para protegernos, y aparte también nos demuestra el hombre que se tiene que ser, de verdad consigue una efectividad muy grande para que rebaje barreras y te empiece a contar. Hacerle ver que la situación no cambiará, que siempre va peor, que sea consciente de toda la situación de maltrato y no únicamente del estallido de violencia, porque eso es lo que va a intentar repetir una y otra vez su cerebro, todo lo que aún el síndrome de mujer maltratada no ha ocultado, lo que ha pasado en las últimas horas o las últimas semanas. Pero es que eso no tiene por qué ser lo más grave. Eso sirve de motivo para poner una denuncia. Pero luego es nuestra labor dentro de los cuerpos de seguridad sacar toda la información que hay detrás de ese hincapié, ¿no? de ese impulso para poner la denuncia y hacerle consciente de que no va a cambiar, de que siempre va a ir a peor, de que si habéis dado 1000 oportunidades, ¿quién te hace creer que con la siguiente vaya a ser diferente? Intentar, si estáis en la calle o en su domicilio, que acuda a comisaría a formalizar la denuncia. El proceso de denuncia es muy importante, porque es cierto, la justicia no puede juzgar nada que no esté recogido en la denuncia. Algunas herramientas facilitadoras que pueden ser muy útiles es facilitar un espacio privado, sin interrupciones. La SUFAN, la SEMUME cada vez tienen más en cuenta eso y hay espacios en los que ya solo se recogen la violencia de género y sexual. Pero bueno, sé que hacéis lo que podéis con lo que tenéis, soy muy consciente de ello, porque voy por muchas comisarías de este país viendo cómo os dejáis la vida y sois muy creativos en este aspecto porque no tenéis la infraestructura necesaria y eso tiene que venir de instituciones mucho más arriba. Pero mira, recuerdo una de las últimas denuncias que acompañé, que todo el mundo estaba haciendo bien su trabajo, pero sin embargo eso no funcionó de forma correcta. Porque mira, fuimos a un despacho en el que solo habían 2 profesionales, los 2 de la UFAM, haciendo esta denuncia. Mientras un compañero recogía la denuncia con, de verdad, unas herramientas maravillosas y un clima de confianza muy bueno, el otro compañero estaba haciendo los seguimientos, estaba llamando para ver qué tal estaban, pues mujeres en las que en ocasiones llevas años en contacto con ellas desde que salieron del maltrato. Claro, esta chica le contaba cómo estaba embarazada, cómo tenía una nueva relación. Claro, el otro policía estaba, cuánto me alegro, qué bien, qué feliz eres. Los 2 estaban haciendo muy bien su trabajo. Sin embargo, una chica en la que estaba contando cómo estaban provocando un accidente y cómo con una botella rota intentaron degollarla, la silla de al lado estaba escuchando qué bien, que eres feliz eres, qué bien que vas a tener un bebé. Entonces tenemos que también cuidar estos momentos, porque a lo mejor podemos decir, bueno, esta llamada se puede hacer dentro de unas horas o desde otro lugar que no sea este despacho. Volver durante todo el proceso a recalcarle su valentía, recalcarle lo fuerte que tiene que ser y lo difícil que es darte cuenta de que la persona a la que tú hasta ayer querías y por la que lo dabas todo, pues es una persona que te está destruyendo, es una mala persona. Facilitar esa fluidez en el relato, no quedarse solo con los estallidos de violencia puntuales. Para eso es muy efectivo hacer una línea del tiempo. Coger un folio y decir, bueno, ¿cuándo empezasteis? ¿2020? Pues vamos a ver hasta 2024.
Vamos a ver qué ha ido pasando y vamos a ir rellenando primero de lo que te acuerdes así a priori. ¿Qué sabemos? Pues mira, que los maltratadores no pueden evitar de estropear y destruir cada ocasión especial. Vamos a empezar a sacar bautizos, comuniones, bodas de amigas, de hermanas, nocheviejas, navidades, cumpleaños. Vamos a empezar a decirle ocasiones especiales en las que posiblemente destapen mucha violencia de género sufrida muy grave que no hemos podido destapar. También, de verdad, tener muy pendiente la violencia sexual dentro de la violencia de género, porque el maltratador viola y el violador maltrata, y la violencia sexual cuesta mucho que la víctima lo identifique, porque no lo tenemos como violaciones al uso. Es casi la única estrategia que nos queda para que él esté tranquilo, para que no se enfade. Es muy importante durante el proceso de toma de denuncia ser muy consciente de que todas las víctimas de violencia de género sufren muchísima violencia sexual, porque el violador maltrata y el maltratador viola. Y en la mayoría de ocasiones el sexo es la única herramienta que tiene la víctima para tenerlo calmado, para estar bien, para que esté tranquilo, o para que no la líe en público en la cena que tendrás después con los amigos. Entonces no nos vayamos solo a la violencia sexual más extrema, sino a veces te insiste hasta que lo haces solo para que no se enfade. Estás a medianoche durmiendo y de repente te despiertas y él está teniendo sexo. O te obliga a hacerle felaciones y te coge la cabeza hasta que tú... poner al final situaciones concretas que los agresores utilizan de forma habitual para que ella pueda identificarse y contarlo. Tono de voz relajado, formular las preguntas de varias formas, porque si cuando estamos evaluando el riesgo dices, ¿te ha violado? Pues en lo que estamos hablando, posiblemente todas estas situaciones, la víctima no lo reconozca en el primer momento como una violación, pero sí lo sea. Así que reformulamos, hablamos, no centrarse únicamente en la violencia física, violencia psicológica, amenazas, buscar de verdad esos testigos que deja el maltrato, que en muchas ocasiones son invisibles en el proceso de la denuncia. Preguntar a vecinos, cuéntales si alguna de estas situaciones, aunque no sean las más graves, que sabemos que siempre pasan dentro del entorno de privacidad, posiblemente amenazas, humillaciones, cosas que pueden corroborar mucho las situaciones que está contando la víctima, pasa con amigos o con familiares. Pedir teléfonos de testigos que queden ya registrados en la denuncia, familiares, vecinos, amigos o amigas, mamás o papás del cole que hayan visto alguna escena. Si recogéis nombre, apellido y teléfono, eso después puede hacer que salgan de muchos hilos y sobre todo que no sea únicamente la palabra de la víctima. Posiblemente si tiene ansiedad, si tienes trastornos del sueño, el sistema sanitario también sepa de ese maltrato. Coger todos los hilos para que ella no sea ella sola defendiéndose de un maltratador, sino todo el sistema protegiendo a las víctimas. Cuesta mucho reconocerse como víctima, de verdad ninguna queremos ser esa mujer con un ojo morado. Nos cuesta tanto. Puede ayudarlas mucho en el proceso de denuncia, preguntarle varias veces cómo está, si está nerviosa, si necesita tiempo. Una denuncia por violencia de género bien puesta lleva horas y horas. Una denuncia por violencia de género no son 2 o 3 horas de denuncia. Estamos hablando de 5, 6 y 7. El sistema está muy mal porque ni siquiera recoge alimentos, una infusión, una tila, agua. Sé que muchos lo hacéis. Sé que vais a la máquina y de vuestro dinero cogéis ese sándwich y cogéis esa tila para que ella pueda estar tranquila y pueda comer. Pero es que no debería depender de la buena voluntad del sistema policial. Debería estar recogido como algo muy necesario. Preguntarle si le espera alguien en casa. Después me cuentan cómo se han ido a mitad de denuncia sin terminar de ponerla y solo era porque era la hora de recoger a sus hijos e hijas del cole. Vale, pues que a lo mejor tenéis coches que no estén rotulados y silletas que sé que también las lleváis de vuestros hijos cuando ya no le vienen. O sea, sé que hacéis lo que podéis con lo que tenéis, pero el sistema tiene que escuchar estas necesidades para que puedan estar. Si tenéis alguna persona que la acompañe en el juicio, el 50% de las víctimas después de la denuncia no acuden al proceso judicial. La mayoría de ocasiones no porque no tengan familia, sino porque no quieren que sus familiares se enteren de la violencia tan grave que están sufriendo. No están preparadas para enfrentarse a la vergüenza que conlleva contarle a tu madre hasta qué punto has vivido ese maltrato. Pero si conectáis con te podemos acompañar mañana,
estoy segura que ese porcentaje bajaría. Si llega tarde al trabajo, si necesita algún justificante, si necesitáis que llame al trabajo, todas estas preguntas que en muchas ocasiones por el ritmo que llevamos laboral no se nos ocurre, hace que confíe, se relaje y pueda de verdad poner una denuncia justa. Incluso ya hay comisarías que sé que tienen esa ludoteca con cristales, que pueden hacer que no estén pendientes de quién cuida a sus hijos, tengo que recogerlos, tengo que estar. Ya están ahí, cuidados y protegidos. En el proceso de investigación, en la valoración del riesgo, tenemos que ser conscientes de que tienen que ser entrevistas semiestructuradas. Como he dicho, tenemos que formular las preguntas de varias formas. Tenemos que valorar la escala de violencia, teniendo en cuenta los años de relación, el aumento progresivo de la violencia durante toda la relación y si en la última etapa había estallidos de violencia más continuos. Para poder prever si está en peligro de sufrir una violencia extrema o un asesinato por interponer esa denuncia. Intentar librarse de los prejuicios interiorizados por el aspecto de la víctima, por el estado emocional, por la edad que conlleva, que la violencia de género no tiene nada que ver, ni con su posición social, ni con la edad que tenga, ni con el aspecto en el que vaya. Ten en cuenta que las víctimas de violencia de género, pese a sufrir una violencia brutal, vamos con una sonrisa muy puesta a recoger cada día a nuestros hijos del colegio. Vamos a hacer la compra y nadie sospecha lo que estamos viviendo. Y estos perjuicios creímos que no, pero ya hay estudios psicológicos que avalan que si una mujer va con el tinte recién puesto, las ondas perfectamente maquilladas y con las uñas de gel impecables, tienden a que son menos creídas que las que van sin peinarse y maquillar y llorando. Y eso es una barrera que no es justa, porque las víctimas tardan muchos años en ocasiones en dar ese paso por primera vez y están muy acostumbradas a ser la marioneta en el teatro del maltratador. Hay dos supuestos especiales que tenemos que ser muy conscientes a la hora de valorar el riesgo, porque aunque tendemos a minimizarlo, corren mucho más riesgo de ser asesinadas o de una violencia física extrema. Primero, cuando la víctima es muy joven o adolescente. ¿Por qué? Porque, bueno, son cosas de adolescentes, lleváis poco tiempo, seguro que no es para tanto. La violencia de género en la adolescencia es muy parecida a la violencia de género en adultos, pero tiene una diferencia. La violencia física llega mucho antes. La escalada de violencia, el ritmo con el que el agresor quiere tomar el control de la víctima, pasa mucho antes. Porque en ocasiones el agresor también es joven, tampoco ha pulido su técnica de anular y manipular, de perfeccionar su violencia psicológica. Entonces utiliza la física de forma más rápida. No tenemos que minimizar la violencia solo porque son adolescentes, porque lo que tenemos que ser conscientes es que es más probable que la violencia física grave aparezca en una relación mucho más pronto en una relación de adolescentes que en una relación de adultas. Y por último, una pareja que lleva muy poco tiempo en la relación, ya ha aparecido violencia física o extrema, pero el agresor hace muy poco que ha dejado una relación muy larga. ¿Por qué? Por la frustración del agresor. Manipular a un ser humano es un trabajo de artesanos. Lleva años anulando a su víctima, destruyéndola. De repente, la mujer que lleva años con el agresor consigue escapar. Y el agresor engaña a la siguiente. Primero no tiene paciencia para volver esos años de anular tan poquito a poquito cual artesanos. La violencia física llega antes, los celos, el control. Y segundo, la siguiente no se me escapa. Vemos, por desgracia, viendo las estadísticas, que es más probable que asesine a la nueva pareja con la que lleva 6 meses que a la víctima que ha conseguido huir aunque lleve 10 años. Entonces son temas a tener en cuenta. Algunas herramientas facilitadoras también en el proceso de investigación: aumentar la vigilancia al máximo hasta que el agresor sea localizado. Son momentos de gran tensión y estrés para las víctimas, por lo que tenemos que facilitarlas y conectarlas con recursos psicosociales, proporcionarle información sobre cómo protegerse o cómo proceder si el agresor la localiza. Un cerebro de víctima piensa en complicado, de verdad, aunque tú veas muy fácil la frase de si aparece, métete a un bar y llámanos
a la víctima se va a quedar paralizada, se va a quedar congelada. Necesitamos construir estas rutas de huida para que aparezcan de forma automática cuando esta situación pase. ¿Cómo se hace? Diciéndolas. Si el agresor contacta contigo, aunque sea a través de mensaje de Instagram, aunque sea a través de un amigo, tienes que hacer esto, esto y esto. Si lo ves por la calle, métete a un bar y llama y díselo al camarero. O sea, aunque nos parezca lo más lógico del mundo, de verdad, haz con ella esa ruta para que el cerebro la tenga preprogramada y pueda utilizarla. Mantén el contacto frecuente, con tono de voz relajado, manteniendo el control, facilitar teléfono de contacto directo a la víctima o al entorno, informar a familiares o amigos para que la acojan durante la investigación o incluso se quede en casas de familiares o amigos que no sean los más comunes, que no sea tu mejor amiga o tu hermana, porque claro, esa persona ha sido tu pareja, entonces sabe totalmente ese entorno. Luego, informar si el agresor es localizado e intentar no culpar de forma tan directa si cuando el agresor localiza, ella contesta o ella habla. ¿Por qué? Porque si no, la próxima vez que pase nos lo va a contar. Entonces es importante no echar toda la culpa a la víctima porque tenemos que ser conscientes de la situación psicosocial, la situación emocional por la que está pasando. Y por último, en la etapa de seguimiento. En los primeros días sabemos que tiene que ser de forma más frecuente el contacto porque la dependencia emocional y la necesidad de estar con la víctima, de contactar con el agresor va a ser más fuerte. Mantener conversaciones distendidas y cercanas, evitar preguntas cortas y concisas, de verdad intentar que sea una conversación en la que poco a poco os vaya sacando la información. Repito, no juzgarla, si tiene contacto o no. Tiene que confiar en vosotros para que os pueda contar si el agresor contacta con ella. Intentar plantear esas situaciones que pudieran dársela y las posibles estrategias de resolver esa situación. Motivar y hacer hincapié en la valentía de no mantener contacto, en la lucha diaria. O sea, de verdad, es como una desintoxicación, es como salir de la droga. Cuesta mucho no contactar con esa persona que te ha vaciado por dentro y ha metido toda tu basura dentro de ti. Cada día es un logro y eso lo tiene que saber la víctima. Aprovechar el seguimiento para facilitar que acuda a otros profesionales y a dar herramientas a las familias para que maximicen el ocio y puedan distraer a la víctima. Sé que son situaciones muy complejas, sé que trabajar expuestos al dolor constante al final destruye y quema, pero para protegernos no podemos separarnos de la víctima, porque entonces pierde ella y gana el agresor. Muchas gracias por vuestra labor diaria y por seguir ese interés en formaros día a día para que las mujeres estemos más seguras.